Esto es Team Leader Panic, canal español sobre el formato de cartas Pokémon Team Leader Challenge. Esta es la segunda partida de un Conquest 4 contra 4, en el que cada jugador trae mazos de 4 tipos distintos, y la primera persona en ganar con cada uno de esos mazos será la victoriosa. Los mazos de esta ocasión son Milo Pump, una variante del mazo Hidrobomba enfocada en usar Milotic para reciclar cartas útiles durante la partida, y que fue creada por el equipo Turbo Blaze. Contra Incoloro Turbo, que ya es un clásico en Gym Leader Challenge, en donde atacamos con una variedad de poderosos Pokémon básicos, acompañados de un gran motor de robo. Me tocó partir solo con Fibas, pero por suerte tenía Brooklyn. Con este busqué a Hisuian Basculin, el que con su ataque permite buscar dos Pokémon básicos y ponerlos en la banca. También busqué dos energías agua con Capacious Bucket para poder retirar a Fibas. Chinchina partió con Doduo y trató de usar Hisuian Heavy Ball para tratar de recuperar algún Pokémon básico de los premios, sin embargo la falló. Así que como no tenía nada más que hacer, simplemente atacó con Doduo haciendo 30 de daño y 10 a Smith. En mi turno busqué a Wilder con Brooklyn Hill, le uní una energía agua desde la mano y usé el ataque de Hisuian Basculin para buscar a Snom y Remory. Usualmente hubiera buscado a Saul, pues su línea evolutiva con su habilidad Shady Dealings permite buscar entrenadores cuando se juegan desde la mano, pero este estaba premiado. Chinchina jugó N recitando las manos de ambos jugadores a 6 cartas. Bajó a Minchino y a Snorlax de Hop. Luego usó Escape Rope, donde yo subí a Remoraid del puesto activo. Usó Evolution Instance para buscar a Dodrio y evolucionarlo. Usó la habilidad de Dodrio para hacerse 10 de daño y robar una carta extra. Le unió Draw Energy a Minchino para poder robar otra carta extra y poder retirarlo. Y finalmente atacó con Dodrio haciendo 70 daños y noqueando a mi Remoraid. Partí mi turno evolucionando Snom a Frostmoth, cuya habilidad permite unir todas las energías de agua de la mano a Pokémon en la banca que quieras durante tu turno, y uniéndole el Balloon, que deja retirarlo gratis. También usé Irida para buscar a Wailord y Professor's Letter. Evolucioné Walmera a Wailord y usé la Professor's Letter para buscar todas las energías agua en el mazo. Sin embargo, me faltaba una energía agua más para poder atacar con Wailord ese turno. Y recordé que podía usar a Milotic para recuperar Professor's Letter. Por lo tanto, lo usé Evolution Instance para buscar a Milotic, recuperar Professor's Letter y buscar dos energías agua extra. Y con eso cumplir las 4 energías agua que necesitaba para atacar con Wailord. Finalmente retiré a Frostmoth y ataqué por 210 con Wailord tomando el knockout. Chinchina usó a Raihan, pues yo había tomado un knockout del último turno, para unir una energía desde el pozo de descarte a Minchino y buscar una carta cualquiera de su mazo. Y usó el ataque de llamar a familia de Minchino para poder buscar a Squabet y a Oranguru y poder armar su motor de robo finalmente. Yo usé Quick Ball para buscar un Pokémon básico, sin embargo la fallé. Después de eso usé Iono para barajar las manos de ambos jugadores en el fondo del mazo y robar cartas según la cantidad de premios restantes. Usé Super Rod para devolver una energía agua y a Remoraid al mazo. Después usé Brooklyn Hill para traer de vuelta al Remoraid desde el mazo a la banca. Y finalmente volví a atacar con Wailord. Chinchina usó Nesball para traer a Cramorant de Hop, pues ya está en la ventana de 3 o 4 premios restantes para el oponente en la que puede atacar. Unió Capture Energy a Scoet para buscar a Bidoof y traerlo a la banca. Y unió la Hop's Choice Band a Cramorant, que le permite atacar con una energía menos, o en este caso gratis, y llega a hacer más daño.
Luego usó la habilidad de Squad para barajar su mano para entrar al fondo del mazo y robar una carta, que fue Artason, y la jugó inmediatamente. Luego usó la habilidad de Oranguru para robar 3 cartas. Y usó Rescue Treacher para recuperar a la línea evolutiva de Dodrio y a Minchin, trayendo a Doduo inmediatamente de vuelta con el efecto de Artason. Finalmente retiró a Scovet y atacó con Hobbs Cramorat por 180 de daño. Después de dudarlo un poco, usé Malo y Lana para retirar a Wailord y recuperar 120 de daño. Y mandar a Frostmoth, que retira gratis, entonces volver a cambiarlo por Wailord y tomar otro knockout con la ballena. En su turno, Chinchina usó a Artason para traer a Snorlax a la banca, uno de los clásicos atacantes de tipo incoloro. Cambió el estadio por Parallel City para limitar mi banca 3, donde yo descarté a Hisuian Basculin y a Milotic, pues estos ya habían cumplido su función en la partida. Luego unió en energía fuego desde su mano a Snorlax y usó la habilidad de Oranguru para robar hasta tener 3 cartas en su mano. Luego usó Tackle para buscar a Guzma y Hala y Maluan Lana desde su mazo. Y finalmente usó la habilidad de Squovet para poner toda su mano en el fondo del mazo y robar una carta. Por nada más que hacer, pasó su turno. Yo usé a Guzma para traer a Snorlax al puesto activo y dejar a Chinchina sin energías en el tablero una vez que tome el siguiente knockout. En su turno, Chinchina usó Reset Stamp para hacerme barajar mi mano y robar solo 2 cartas. Luego usó la habilidad de Scovet para robar U-Turn de Acuña inmediatamente, y luego la habilidad de Oranguru para robar 3 nuevas cartas. Entre ellas sacó Pokegear, el que usó para conseguir Lysandre, o que es la versión antigua de Boss's Orders desde estas cartas. Unió una energía fuego desde su mano a Snorlax de Hop y usó el Lysandre para llevar a Wichiwachi al puesto activo y tratar de hacer tiempo para poder recuperarse. En mi turno usé Level Ball para buscar a Octillery, cuya habilidad permite robar cartas hasta tener 5 cartas en la mano. Después usé Scoop Up Net, que por suerte me había salido con las 2 cartas de Reset Stamp, para subir a Wishiwachi a la mano, volver a Wailord al puesto activo y volver a bajar a Wishiwachi. Y usé la habilidad de Octillery para refrescar mi mano. Entre estas cartas saqué Earthen Vessel, el que jugué para sacar 2 energías de mi mazo y dejárselas a Wishiwachi para evitar otro intento de hacer tiempo dejándolo en el puesto activo. Finalmente usé Hex Maniac para apagar todas las habilidades en el juego y evitar así cualquier intento de recuperarse de Chinchina. Sin poder usar sus habilidades para robar, Chinchina concedió la partida. Así la segunda partida se la lleva un mazo de agua. Nos vemos en la próxima.